Hola, muy buenas tardes. Soy María y voy a estar junto con Jonathan acompañándolos en este webinar que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Estamos intentando más bien no intentando, siendo puntuales para todos aquellos que se van uniendo. Muchas gracias por estar con nosotros en este día de consejo técnico que, verdad, sabemos, Jonathan, que es pesado y que es cansado. Entonces, pues vamos a hacer esta hora y media, o más bien hora de sesión, muy práctica y muy amena. Nos gusta interactuar ambos y que ustedes también vayan participando en la medida que vayamos dando esta pauta. Me voy a permitir primero que Jonathan se presente y luego yo les digo más o menos cuál es mi expertise. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Perfecto, María. Buena tarde, gracias. Buena tarde a todos. Gracias por el espacio, porque sé que andan en mil cosas. Soy Jonathan Arturo Galarza Esparza. Estoy en la parte de coordinador comercial de texto y vengo del mundo editorial, entonces tengo la experiencia entre la parte del proyecto educativo y ahora me estoy enfrentando. Yo creo que muchos de los que estamos por acá ya tengo la fortuna de conocerlos, estar visitando los colegios para ver cuáles son las necesidades. Y justamente en una plática en varios colegios que he tenido desde hace un par de meses, surgió la idea de este webinar con María, porque digo, para no spoilarlo tanto, pero creo que es una de las necesidades que tenemos y es lo que estamos orientados mucho a lo que pasa en SM. Deseamos hacer estrategias, herramientas, temas que están de moda, que son muy prácticos para facilitar su implementación en el día a día y seguir subiendo de nivel en los colegios. Y creo que en ese sentido, esta parte de los padres va mucho para allá. Entonces, gracias por estar por acá. Esperemos que lo disfruten y sobre todo sea de utilidad. Gracias, María. Muchas gracias, John. Y pues bueno, lo hemos titulado ¿Cómo cambiar los desafíos que se tienen día a día con los padres de familia en las oportunidades que tenemos o eficientar y convertirlos en oportunidad para el colegio? Y antes de que empecemos a presentar y esto se ponga así un poco tenebroso, pues justamente pues queremos justo hacer lo que decía Jonathan, como rompehielo de un tema que es usual, ¿no? Y que sabemos que es muy frecuente, y llega en la entrega de boletas, ¿y qué voy a hacer? Porque ya llegó el papá de, no sé. Ya no te escuchamos, María. Silenciaste tu micrófono, pero... Hice mal, ya estoy otra vez. Y entonces de algo que nos da como mucho temor porque llegan las boletas y qué voy a hacer y el niño no va bien y el papá es muy violento y es algo que vivimos en el día a día. Ahorita vamos a poner ciertos casos. Entonces prácticamente voy a empezar a compartir la pantalla. No me van a ver, pero sí me van a escuchar. Un poquito voy a intentar que pueda hacer las dos cosas, pero me interesa que también pues vayamos platicando y que escuchemos, más bien que escuchen las propuestas que le damos Jonathan y yo, y al final evidentemente abriremos una sesión en un momento que tenemos que se llama Hagamos un poco de comunidad, donde hablemos de casos prácticos, ¿no, Jonathan? Y donde hablemos de casos siniestros y de casos, bueno, no siniestros, de ya me historias de puse muy terror. trágica, de historias de terror y de buenos resultados, que creo que ese es el Sobre objetivo. todo. Entonces, pues bueno, nos da mucho gusto que estén aquí y vamos a comenzar. Denme un segundo para poder compartirlo. Por favor, dime, Jonathan, si ya se puede ver. ¿Aún no? Ok, denme un segundo. Vale. Te estás duplicando, ¿no? Ya puedes verlo ahora, Ya, ¿no? perfecto. Ya Perfecto. Pues bueno, este es el tema. No quiero hacer la Sí, ya pantalla pude tan ver. amplia porque si no, no voy a perder de vista a Sí, Jonathan, porque te regresaron. pero Te espero que regresan lo un puedan ver correo. todos. Después de que te Y registras, te también regresan un algo que correo. les queremos Y ahí en el pedir correo
es silenciar sus micrófonos porque por ahí estamos oyendo a alguien que nos encanta que participen, pero el resto no va a poder escuchar. Entonces, si nos permiten, podemos silenciar ahora los micrófonos y después abrimos a este espacio de conversación. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el propósito justamente de este webinar? Pues hablar acerca de la importancia y de conocer las necesidades del día a día en el colegio para brindar herramientas útiles, ¿no? En los webinars y también justamente herramientas útiles dentro de las conversaciones que tenemos con los papás. O sea, este webinar justamente de eso trata. Yo más bien creo que no lo puse como, no me expliqué cuando lo escribí. O sea, el propósito de este webinar es justamente que ustedes salgan con 2 técnicas después de 1 hora y media y una serie de ideas de cómo puedo colaborar en mi comunidad para que esas entrevistas con papás o esas circunstancias con papás sean mucho más llevaderas. Y para eso, pues bueno, vamos a hacer un poco de introducción, ¿no? Y un poco de reflexión. Primero, a ver si esto les parece conocido. ¿Has recibido quejas de los padres de familia por tener de cargo a o sea, por tener de encargo a su hijo? ¿Qué significa de encargo? Híjole, es que la Miss no soporta a mi hijo, el típico club de mamás que se whatsappean, perdón por la palabra, toda la tarde. No, y es que la Miss ya la trae contra mi hijo y va a ver y voy a ir a hablar con el director y es que no lo soporta y es que ya lo trae y le manda más tarea. Digo, eso solamente pasa en otros colegios que no son de México, pero pasa, ¿no? Ahora, ¿te han dicho que no haces nada con respecto al bullying que los estudiantes le hacen a tu hijo? Es que a mi hijo ya le están haciendo bullying. O sea, ya hoy todo es bullying. Es que la Miss le hace bullying. ¿Por qué? Porque le pidió que se cambiara a una banquita o a un pupitre que está solito y todos los demás están en pareja y eso ya es bullying. Y muchas veces nos dejamos llevar justamente por lo que dice tu hijo. Claro que es importante escuchar a tu hijo, pero siempre es importante tener las 2 partes, ¿no? Creo que en un mundo de adultos, estos temas tan fuertes y tan delicados se hablan entre adultos y luego se preguntan a tu hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no estás dentro del salón, tú no sabes cómo fue la situación como papá, y a veces nosotros como docentes nos aperturamos mucho es que ya viene la mamá de Diego y yo no quiero tener problemas con la mamá de Diego y la verdad es que ya mejor que me acompañe también la coordinadora y nos empezamos a panicar, ¿sí o no, Jonathan? Completamente de acuerdo, María. Y de hecho estas preguntas literal las trajimos de colegios, digamos que son casos, por eso la palabra de encargo hasta viene también ahí entrecomillada, son casos que nos han compartido y dentro de una reunión que tuvimos hace 15 días, igual comentábamos con algunos docentes, es que antes llegaban los niños con los papás, oye, el profesor me castigó y el apoyo era, pues, ¿qué hiciste, no? Y ahora ha cambiado mucho y se convierte en el ¿por qué? Y la primera respuesta de los papás, antes de conocer las causas, del contexto, lo que nos decía María, es voy a ir a hablar con tu profesor. Y llegan justamente a descalificar, sin importar todo lo que pasó, la cual fue el contexto, insisto, y ya no se han convertido en aliados. De hecho, y ahorita me gustaría que a través de Teams, de estas preguntas que están, tenemos la parte de las reacciones, igual que levanten la manita, que pongan un corazón, un like o lo que sea, cualquier emoción que nos permite la herramienta para hacer un sondeo. ¿En sus colegios han tenido dificultad con los papás? ¿Les han restado autoridad? ¿Se han contrapuesto a lo que tienen ustedes? ¿Tienen algún acompañamiento? No sé, me gustaría para que fuera más dinámico, que pongan allí alguna carita. La idea es que entre más caritas veamos, es que se sienten más identificados con eso, ¿no? Creo que no es algo exento de un colegio. Es un mal que está, digo, no un mal,
Justamente la idea es convertir este desafío en oportunidad y es la estructura de este webinar, ¿vale? Entonces, gracias por la interacción. Seguimos con las preguntas. Digamos que esto va a ser mucho más interactivo, sobre todo para compartir las historias de terror, que tenemos un montón, y sobre todo las estrategias. Gracias, María. Así es. Otra pregunta de terror. ¿Te ha pasado o recomendar ayuda psicológica a un estudiante y ser confrontado por traer de encargo a su hijo? Ejemplísimo. No, a mí, mi hijo no puede necesitar clases extras. Lo que pasa es que la Miss no sabe enseñar. No, ya lo trae de encargo. O sea, no, 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 no. Y si la Miss y te dice en su retro de primera entrega de boletas, señora, hemos visto que no hay un avance, es posible que haya que hacer alguna revisión, pues tal vez más profunda sobre cómo son sus estilos de aprendizaje, eso es como lo más normalito. Pero si vamos como, señora, hemos visto que no hay progreso en su hijo, digamos, en la segunda entrega de boletas, que es pues creo que el segundo trimestre, no, sí, a la mitad, por ahí de marzo, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un estudio más profundo porque puede ser que su hijo tenga un trastorno de déficit de atención. No, bueno, ya casi te linchan, no es posible, ya lo quiere medicar, ¿qué le pasa a la maestra? Voy a hablar con el director, voy a sacarlo de la escuela, esto no puede ser así, ¿cómo se atreve a decir si mi hijo no tiene nada? Así, historias de terror. ¿Has sentido presión de parte de los papás organizados en WhatsApp? Justamente que eso tampoco pasa en México, o sea, solamente pasa en otros colegios. Organizados en WhatsApp para sacar del colegio o cambiar de grupo algún estudiante. No, amiga, ejemplo, no, amiga, es que yo ya me di cuenta que es mala influencia Jonathan. ¿Ya viste a su mamá? ¿Ya viste que nunca le pone atención? Hay que ir a hablar con el director, porque no puede ser, ya somos un grupo de papás, que somos demasiados, somos más del 50%, hay otros que se atreven incluso a hacer cartas y no son nada empáticos, porque no se ponen a pensar en la mamá de Jonathan, que a lo mejor está pasando por un proceso, no sé, familiar, personal diferente, y que no es que no quiera tener atención, sino que antes de hacer un juicio sobre otra persona, siempre hay que ver pues el todo, ¿no? Pero eso también es súper común. U otra cosa, contra la maestra, así de clarísimo. No, amiga, es que en el grupo de WhatsApp la maestra le mandó mucha tarea. ¿Y cómo es posible que le mande mucha tarea? ¿Que no se da cuenta que tiene todavía el taller de arte, de taekwondo, de natación, de pintura? No puedo, o sea, llega cansadísimo. ¿Cómo le mandan tarea? Pues sí, señora, pero también usted equilibre qué tantas actividades extras tiene. Entonces, lo que pasa es que se convierte eso en una historia de terror porque también la escuela, Jonathan, ha perdido el sentido que tiene, ¿no? Y eso ha perdido el sentido, ¿por qué? Porque también en cierta forma los interventores o los agentes educativos permitimos inconscientemente y nos vamos restando autoridad. Entonces, esto ya iremos profundizando, pero estas son algunas preguntas que directores nos han dicho, es que ¿cómo le hacemos? Porque en verdad es de terror que el papá viene y nos enseña las conversaciones. Aparte es algo muy delicado, profesores, eso sí, les quiero comentar, porque todo queda escrito, aunque está cifrado, evidentemente todo queda escrito y han habido casos donde los profesores son incluso hasta despedidos por esas situaciones, ¿no? Entonces, creo que hoy tenemos que ser muy cuidadosos también en lo que decimos, en el trato, pero sobre todo también eso es un área de oportunidad que podemos fortalecer. Si cambiamos con dos técnicas que les vamos a recomendar, pues esta forma de comunicación, evidentemente, lejos de que sea una amenaza, se te va a hacer una oportunidad.
Voy a cambiar de slide. Gracias, Ay, María. perdón. Y ahí nada más para abonar a lo que comentas, María, lo que deseamos hacer también es los papás ya tienen este grupo de comunidad, ¿vale? Y ellos al estar dentro de este grupo de WhatsApp, sienten o perciben que ya están influyendo positivamente, están preocupados en la educación de los estudiantes. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues están aprovechando este espacio para criticar o para no estar construyendo, digamos que no se están sumando. Lo que deseamos hacer con este webinar y las estrategias que vean es cómo ustedes se pueden integrar. Digo que la idea no es que se metan al grupo de WhatsApp también directamente, que sería mucho más trabajo y una monserga, pero aprovechar esta comunidad que tienen los papás para que recapaciten. Oigan, la educación viene desde casa, ¿no? Nosotros somos una continuación en la parte de habilidades y disciplinas, conocimientos, pero la educación, ustedes son los primeros responsables. El tema de límites bien claros, que estén definidos, del seguimiento de reglas, de valores, del cumplimiento de las normas, es algo que debemos de trabajar en conjunto. Lo que deseamos hacer es que los papás se reconviertan otra vez en nuestros aliados, que nos den la autoridad que nos tienen con la confianza. Eso sí, mucha autocrítica, todos somos perfectibles, nadie está en un proceso acabado, todos tenemos aspectos a mejorar, pero que sí nos den la seguridad y la confianza para seguir educando a sus hijos. Entonces, en ese sentido, creemos, este término ya se puso muy de moda, ¿no? Es que ahorita es la generación de cristal. Pero de hecho, pues queremos ya esta reflexión, pues ¿quiénes son de cristal? ¿Los papás, quienes están educando y formando hacia sus hijos? ¿O los estudiantes que solamente son reflejo, ¿vale? Aquí tenemos algunos puntos que vamos a profundizar. ¿Cuáles son algunas de estas características? Y no sé, igual, si ustedes comparten que estas son recurrentes en su colegio o tenemos estas causas, y sobre todo la que sigue, vamos a explorar algunas estrategias. ¿Verdad, María? Así es. O sea, que esta es una reflexión para ustedes y ustedes respóndanse. ¿Cuántas veces nos pasa el niño en zonas de frío, por ejemplo? Eso es muy común, que llega con doble suéter, guante, bufanda y tiene prohibido que se quite todo esto porque se puede enfermar y el niño no puede ni caminar. Desde esa protección que hablamos física hasta la protección excesiva de ser permisivos en que no haya una frustración o un fracaso dentro del aula. Ese tipo de protecciones hablamos. No hablamos tanto o sea, en la parte física entendemos, digo, puede haber niños alérgicos, puede haber niños que necesiten eso, pero hay papás en verdad que a veces su protección es excesiva y que tenemos las oficinas de las psicólogas siempre con la coordinadora diciendo, ¿y ahora qué hago con la mamá de Jonathan? Pobre Jonathan que aquí está, porque en verdad el niño no puede estar y me manda recados en la libreta o me pone notas o me manda en el LMS o digo, quien tenga todas las variantes de comunicación, las que usen, que por favor no se quite el suéter y está jugando en el recreo y está sudando y el niño ya no puede. Ese tipo es de total generación de cristal, pero no es el niño, es el papá. Ahora, lo que sí es importante aquí analizar es que todo permea en la mentalidad que tiene, obviamente, ese papá y lo que va recibiendo su hijo. Perdón si oyen a mi perro, pero está aquí dando lata. Para que de una vez se los digo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Esa protección excesiva alimenta el hábito de un alumno. Aunque yo le quiera cambiar el chip, él lo vive diario. Y él vive eso diario. Entonces, yo tengo que verlo como docente, como una realidad. No lo voy a poder cambiar. Eso no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer es cómo lo hago oportunidad. ¿Me explico? Eso es como el juego que queremos. Ahora, establecer expectativas poco realistas. Eso es algo en donde también a veces caemos como docentes, porque tú tienes 3 meses para conocer, digamos, en un proceso normal, o a lo mejor hasta menos, más o menos como es un niño cuando está empezando un ciclo escolar. Y también por el brief o el portafolio de evidencias o el cruzamiento que tuviste con la maestra anterior, que ese es el ideal.
Entonces, a veces tenemos expectativas poco realistas, tanto del exitoso como del que le cuesta trabajo. Ah, no, pues como este es del puro 10, yo ya ni le pongo atención. ¿Y qué crees? Que la mamá tampoco le pone atención. ¿Por qué? Porque sabe que es de puro 10. Y está al revés, el que le cuesta muchísimo trabajo y entonces el que se frustre le genera estrés al niño. Y tú como maestra dices, no, pues este es el que ya viene mal desde el preescolar, o sea, ya lo etiquetaron. Y dices, híjole, generación de cristal, niños, papás y a veces también docentes. Lo que pasa es que esa parte nosotros nos protegemos, pero también tenemos que ser realistas con las expectativas que ponemos sobre los alumnos. Luego, criticar y menospreciar es algo que es muy común. Los papás es muy común que critiquen a los otros porque es un concurso de talentos. Yo lo que te quiero decir es que un papá con base en que elige un colegio, y eso al final lo vamos a platicar, y ahorita John nos podrá también dar su punto de vista. ¿En base en qué? En que mi hijo digan que va a tal colegio que es el mejor porque el vecino, el padrino, el tal, todos van ahí o porque es funcional para el niño. Entonces, eso también es otro tema, que es parte de esta generación de cristal. El no brindar afecto y apoyo, yo creo que es un tema tristísimo, y fomentar la sobrecarga tecnológica. Hoy la mejor nana es la tablet y el celular. Lo mejor. Antes decías, bueno, alguien que podía pagar una nana, hasta criticaban también, no, pues es que se crió con la nana, ¿no? Y ya era también crítica. Yo digo, pues creo que es hasta mejor que tenga la nana. Por lo menos lo ponía a brincar o lo sacaba al parque o jugaban. Pero la sobrecarga tecnológica, hoy las tabletas son la gran nana y lo vemos con niños de 6 meses de edad que haya para que no llore, o niños de 1 año o toddlers, llegas a un restaurante, le enchufas la tableta y déjame de molestar. Entonces, eso fomenta mucho el que hoy los niños y los papás no permitan la frustración. A eso le llamamos generación de cristal. ¿No, Jonathan? Completamente, y ahí... Ya me extendí un poco. No, está bien. Pero justo lo que queremos hacer con el énfasis que pone María es saber el contexto en lo que están los papás, cómo están pensando y digamos que ponerse un poquito de empatía. Ellos lo ven esta parte de la protección excesiva. Oye, yo te quiero cuidar lo más que pueda porque mi generación, mis papás, me dieron este tipo de educación y yo te quiero dedicar el mayor tiempo posible, ¿vale? Pero el contexto ahora es diferente. Generalmente trabaja el papá, la mamá, la pareja, la diversidad de familias también ha cambiado y tenemos más tiempo de calidad para convivir con los hijos, pero y eso sí, se va a escuchar un poco, es sincero, pero ¿cómo pago ese sentimiento de culpa por no estar contigo? Vale, mientras estás conmigo van todas las libertades, yo te lo permito, pero no establezco límites y en la escuela sí. Entonces digamos que tenemos este choque. Te quiero resolver la vida, te quiero ayudar porque esa es mi forma de amarte. ¿Y qué pasa? Pues los sobreprotegemos tanto que no desarrollamos estas habilidades de frustración y de resiliencia que son vitales para la vida. Ustedes recordarán y saben la importancia del juego en los infantes. El juego nos permite habilidades de negociación, de frustración, de resiliencia, y es esta parte de las habilidades que nos van a permitir y forjar un carácter hacia la vida futura. Lo que deseamos hacer con ustedes y pasarles estos consejos es que les ayuden a los papás para que platiquen con ellos dentro de las juntas. Papás, tenemos un problema acerca de establecer expectativas poco realistas, ¿vale? No hay que realizarse a través de los hijos. Sus hijos son personas, eso sí, con defectos, con muchas virtudes, y ahorita vamos a ver esta técnica para cómo transmitir esta parte de retroalimentación, pero no basen su realización en otros, y den esta carga, esta responsabilidad adicional a los estudiantes para ustedes superarse a través de los hijos, ¿vale? Sean muy cuidadosos en cómo critican y menosprecian, porque eso sí, estos grupos de WhatsApp es lo que favorece mucho. Yo, papá, desconozco lo que decía María, cómo es el contexto de los compañeros y etiqueto con base en lo que me llega. Entonces, desde casa, ¿sabes qué? Tienes prohibido hablarle a fulanito
porque vi la foto del WhatsApp de su papá y no estoy de acuerdo. Entonces, desde ahí hay que ser muy cuidadosos también con la retro que le queremos dar a los papás, y sobre todo decirle a los papás, tengan cuidado con los comentarios que hacen acerca de la propia institución y de los compañeros, ¿vale? ¿Qué deseamos también? Estas palabras, y es muy importante en cómo nos comunicamos, porque así es como transformamos o le damos pie a los fenómenos. No sé si ustedes estén de acuerdo que hace 15 años, bullying, ansiedad, estrés, fragilidad, depresión, esos eran conceptos que estaban casi fuera de la jerga. Ahora, ¿qué pasa? Si los estamos utilizando sin un buen referente conceptual, o dejamos que este concepto de bullying se aplique a todo lo que pasa en el salón de clases, pues va a pasar justamente lo que comenta María. Tenemos un problema entre dos niños, se pelearon. Este tema avanza mucho más con el grupo de WhatsApp. ¿Y qué pasa? El lunes están las mamás en dirección, a veces llega hasta los insultos o más allá, y las mamás se siguen peleando y le prohíben que se hablen a los niños. El martes los niños, como pasa, es una experiencia de vida, el martes los niños están como si nada y los papás ya tienen pique de por vida. Entonces lo que queremos hacer es justamente darles también a ustedes las herramientas para que los papás se puedan comunicar mejor. Ahora sí, bien, si quieres, María, con la siguiente para ver cómo les podemos ayudar con los papás. Muy bien, yo creo que primero siempre, y que no lo pusimos aquí de antesala, se nos fue, o bueno, a mí pues sí se nos fue, pero yo sí les quiero decir que en la experiencia, pues primero es la escucha activa, escucha. Muchas veces llegamos ya predispuestos. No, ya viene la mamá de Jonathan, amiga, tengo cita, o sea, porque entre las maestras nos decimos amigas, obviamente, o Miss Lolita, tengo cita con la mamá de Jonathan, estoy súper nerviosa, ya sabes cómo es. Yo ya traigo aquí un pliego petitorio de todo lo que le voy a decir que su hijo no debe de hacer, fíjate, no debe de hacer, cómo se ha portado mal, y aparte de todo, pues que es un niño que no respeta y que no tiene límites, ¿no? A ver, escucha. Primero, ese es el primer tip que te quiero dar. ¿Cómo vas a convertir un problema en una oportunidad si tú no tienes una escucha activa? Yo sé que es algo que pudiera ser muy obvio, pero que en el día a día no lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué? Porque todos, Jonathan, y todos los que hemos pasado por un proceso, o más bien, que hemos sido agentes educadores, que hemos dado clases, que hemos estado trabajando en colegios, sabemos que el tiempo es rapidísimo, que vas contra reloj, y muchas veces no te da tiempo de preparar estas entrevistas. Pero la primera sugerencia es, que no lo anotamos, es escucha lo que te van a decir. Y no importa si te van a decir casi que tú eres una persona que no enseña. Escucha, sin ningún tipo de juicio. ¿Por qué? Porque acuérdate que el papá viene con una carga emocional, sea buena o sea mala. Está la que viene a desquitarse contigo porque el niño no pasa de año, o bueno, no que no pase de año, no avanza con la tarea o no tiene progresos, pues ahora está prohibido que no pase de año, pero está también el polo opuesto, está la que para todo quiere que el niño sea perfecto porque no puede bajar de 10. No, ¿cómo va a tener un 9? ¿Cómo? Entonces, Miss, ¿está seguro que fulanito sí le entregó el proyecto? Miss, ¿está seguro que tal? Y cita, y cita, y cita para todo. Eso también es un papá súper de cristal. Entonces, a veces creemos que el de cristal es el que todo protege, el que todo consecuencia, no consecuenta. También está el ultra polarizado. O está el que dice, no, pues yo quiero que mi hijo sea un alma libre. Y entonces, ¿yo por qué lo tengo que limitar? Que él decida desde los 2 años qué quiere para su vida. Es más, ni nombre yo le pondría hasta que él decida su nombre. Eso es súper típico de papás. Y si se dan cuenta, a lo mejor
van a decir que exagerada es María, pero hay ese prototipo de papás. Y también hoy en día tenemos que estar muy abiertos a los papás que son papás del mismo sexo. ¿Me explico? Que tienen o mamás o papás, dos papás o dos mamás, porque sí es una tendencia, porque es, ¿no? Entonces yo me acuerdo en un momento que yo trabajé en un colegio y había una alumna que tenía dos mamás. Y el chat de WhatsApp, bueno, le salía lumbre. ¿Por qué el colegio habíamos aceptado? Bueno, era un colegio laico y era parte de la filosofía del colegio. Bueno, esa parte que dice Jonathan es muy importante. Entonces, cuando tú fomentas en la casa también esos comentarios, cuando llegue el papá de Cristal a decirte lo que te tenga que decir, primero lo tienes que escuchar. Y si la escucha es, yo no estoy de acuerdo que esté María, la hija de dos mujeres con mi hijo, y aquí tengo pruebas de que todos queremos que se salga, no te pongas estresada ni estresado. Escucha y deja que descargue primero toda la emoción. Y hasta se le baja, sí, porque llegan y ya que acaban, hasta bajan el tono, ¿no? Así es. Entonces, ahora sí, ya que bajas el tono, le dices, señora, lo que usted me quiere decir es esto, estoy bien, porque entonces eso sí es una expectativa realista. ¿Me explico? Pero si no de la otra forma, tú llegas sobredispuesta o sobredispuesto, la otra mamá también ya llega con su pliego petitorio casi notariado de toda la ciudad, donde tienes que sacar a María del salón y de la clase. Y fíjense cómo estamos regresando a estas preguntas de si te ha pasado esto. Pero entonces yo no puedo tener límites ni expectativas realistas si primero no tengo una escucha activa. Entonces, hasta te das cuenta, baja el tono de la mamá. Si Y una vez ya que se cuando, desahogan, ya ya, estamos ya abiertos al que, diálogo, ¿no? También. exacto, ya que hasta ves que descansó, dice, señora, lo que usted me quiso decir, o yo entendí, es esto, y preguntas. O sea, lo que usted me quiere plantear es que María no continúe en el colegio. Y fíjate, no, yo no quiero eso. Yo solamente quiero decir que no me parece. Ah, entonces ya cambia por completo la situación. ¿Me explico? Eso es una sugerencia. Y entonces, ¿por qué se convierte en oportunidad para tu escuela o para tu salón? De entrada, porque estás partiendo de una situación y puedes ver el alcance para poder resolverlo. Si la mamá te dice, no, es que yo nada más me venía a desahogar y a decirle que casi tenemos un poder notarial, pero ya, era nada más decírselo. Ah, bueno, señora, se lo agradezco. Estamos conscientes, lo tenemos más que claro. ¿Hay alguna otra cosa, como dice Banamex, en que le pueda ayudar? Así, sencillito. Pero si yo no hago eso, ¿cómo establezco límites? Y entonces eso se convierte en una oportunidad para ti. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que cómo va a operar esa mamá. Tú ya conociste a esa mamá. Tú ya sabes, híjole, la mamá de Jonathan es una persona así. Y eso te empodera al momento de llegar a enseñarle las boletas, o eso te empodera para conocer más allá de Jonathan, porque acuérdate que un docente es más docente cuando sale más del aula, es decir, cuando conoces más el entorno de tu alumno. Pero si tú llegas medio sensible y la señora también, es una lucha ahí de, a ver señora, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Porque solamente tengo 30 minutos que son casi los de mi recreo. Dígame señora, ¿en qué le puedo ayudar? No, es que fíjese que a mí no me parece que esté María en el salón y fíjate cómo al principio
ya trae otra carga también mía. Entonces, una sugerencia es escucha activa para establecer límites y expectativas realistas. Otra, permítales expresar el fracaso. Escúchalos. Miss, yo no estoy de acuerdo. María, aparte, es bien floja. Ya eso, esa es otra María, ¿eh? Ya no es la María, ya es otra María. Es que María en todo va mal y no puede estar mal porque yo quiero que vaya al TEC de Monterrey y la niña va en Kinder 3. Eso también no pasa en México. O es que yo quiero que aquí haga toda su primaria, toda su secundaria, toda su prepa. Oiga, señora, pues a lo mejor no es la escuela, porque si ya estamos viendo que lleva 2 años de primaria y no le está yendo bien, no habrá que replantearse si es la escuela para María. Y entonces también se convierte en una oportunidad. ¿Me explico? Ofrecer apoyo y aliento siempre es bueno. ¿Por qué? Porque eso genera empatía. Entonces, cuando una persona llega con toda esa carga emocional y tú le dices, señora, me da mucho gusto que tengamos esta reunión, ya la escuché, lo que usted me quiere decir es esto. Sí, Missy, estoy muy enojada. Ok, ¿por qué está molesta? Y entonces hay que ver por qué o sea, qué nivel de experimento, o sea, de experimentación tiene del fracaso. Pues porque no merezca mi hija tener 9. Entonces ahí sí dices, hijo, esta señora, pues la verdad es que no está mala niña, está mala señora. Pero tú te callas, tú sigues siendo objetivo, sigue siendo oportunidad para ti. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú eres el reflejo de una institución. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ah, bueno, señora, la entiendo, perfecto. Fíjate, la entiendo, pero no significa la comprendo. Es bien diferente el verbo. Entonces, ¿le puedo apoyar? Dígame, ¿cómo le gustaría tener un apoyo de mi parte? Pues yo lo único que le pido, Miss, lo único que le pido es que le ponga pues más atención y la cambie de banca. Hay papás que te piden eso. O hay otros que te dicen, no, Miss, yo lo único que le pido es que por favor me mande una nota todos los lunes a la, no sé, en la libreta. ¿Por qué? Porque al final nosotros no vendemos productos, nosotros formamos personas. Entonces, pero fíjate cómo te estoy llevando en estas sugerencias en algo que es muy común, ¿no? Ahora, ¿cómo hago fomentar la autoestima? Te estoy llevando por toda esta serie de oportunidades en sugerencias para trabajar. Fíjate, yo ya le dije, señora, ¿cómo le gustaría que yo la apoye? A ver, tú eres una persona que está al servicio del fomento de la educación. Y si tú no te ves como un docente que está al servicio de un alumno, ojo, hay que replantear la misión. ¿Por qué? Porque los docentes estamos a favor siempre de la mejora continua, no de la crítica. Entonces, después que dice, señora, ¿sabe qué? Le entiendo perfecto, me gustaría comprender más, pero al día de hoy, permítame trazar una estrategia de apoyo. ¿Le parece que hagamos A, B y C? Nunca más de 3 acciones. Porque si yo planteo 5, no las voy a poder ejecutar. ¿Le parece que, por lo que usted me está diciendo, hay que hacer, usted ve inquietante en esto de su hija, el que se siente junto a Jonathan? ¿Le parece que la primera estrategia que hagamos sea que la siente en tal, del otro lado del salón? ¿Cómo lo ve? Ah, pues yo lo veo bastante bien. Entonces, 3 estrategias que siempre sean medibles. No le vas a decir, ay señora, pues, ¿qué le digo? Así es la escuela y así tiene que ser. Ojo, otra vez vuelves a incendiar, otra vez vuelves a echarle fuego a la emoción. Entonces, ¿eso qué es lo que hace con la mamá? Que le fomentas la autoestima. Dice, ay, la misma comprendió re bien.
Tú ni la has comprendido. Lo que hiciste fue entender la situación y poner un plan de acción. Vale. Y ahí No. lo que dice María, y con estas diapositivas, y también hacernos sensibles, pues nunca nos dan un manual acerca de cómo ser papás. Entonces también tener esa empatía, porque esta generación de papás que, insisto, tiene otro contexto, que trabaja más, que tiene que estar conectado, que tiene, digamos, que de alguna manera más recursos para apapachar a sus hijos, pues pierde esta parte de los límites. Una de las sugerencias y estrategias en concreto, ¿qué les parece en esta junta, papás? Me ayudan y los ayudo, porque eso sí, lo que tenemos en común, tanto docentes como padres de familia, queremos lo mejor para los estudiantes. Entonces ese tiene que siempre ser nuestro objetivo, lo tenemos muy claro. ¿Y qué les parece, papás? Si en esta nos hacemos un compromiso, como dice María, tiene que ser muy objetivo y medible. Establecemos límites y expectativas realistas. ¿Qué es eso? Y algo muy concreto. ¿Qué les parece si ustedes en casa, y estoy diciendo un ejemplo, pero puede ser muy, muy válido, quedan con sus hijos que se duermen a las 8 de la noche? Oye, pero es que es establecer un límite que hay en la casa y de esa manera vamos ajustando que hay reglas y normas que nos ayudan a la convivencia. ¿Se puede o no? Otro límite. Durante la comida no vemos los celulares. Vale. Eso me ayuda a establecer, insisto, límites que vienen de la casa y nos ayudan a darle seguimiento al reglamento en la escuela. Segundo punto, ¿qué les parece ese experimento en el fracaso? Lo que dice María es cierto. Oye, mi hijo sacó 8. ¿Qué necesita para que saque 10? Déjalos y acompáñalos a que se hagan responsables. Si no entregan una tarea, no tienen por qué sacar 10, ¿vale? Entonces ahí que sean consecuentes con sus actos. Si hicieron algún daño, tenemos que hablar con el director, lo que sea, pero que también la parte de la parte punitiva o del castigo, si así lo necesitan, que también sepan aceptar esa parte de su error. Entonces que estén orientados al fracaso muchas veces, y eso es algo que le tenemos miedo, de los errores aprendemos más. Entonces, denle oportunidad a sus hijos a que se equivoquen y esa va a ser la base para el aprendizaje. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Ofrecer apoyo y aliento, fomentar la autoestima. Igual ustedes le pueden dar herramientas a los papás. Oye, ¿le has recordado a tu hijo qué bien hace A, B o C? ¿O qué necesita validar? ¿O qué nos gustaría que admiras de él? ¿Qué admiras de otros de sus compañeros? El lenguaje también es fundamental en la parte de la transmisión de los sentimientos, pero muchas veces no tenemos esa sensibilidad. Y me refiero a los papás. Ustedes como docentes, igual desde ahí, insisto, con algo muy concreto, una estrategia. ¿Qué les parece si en mayo hacemos, aprovechando que es el mes de la madre, aprovechamos este vínculo y los invitamos a una comida donde le vamos a reconocer a los hijos los talentos, habilidades que tiene para la escuela, para la casa, y que deseamos que conozcan ellos a través de los papás? Y algo que también yo creo que es un problema muy recurrente y nos enfrentamos a estas adicciones al teléfono. Algo muy importante y una estrategia, por favor, papás, limiten el tiempo de la pantalla que tienen con sus hijos. ¿Por qué? Tiempo de calidad. Si vamos a comer, digo, aprovechando la estrategia número 1 de establecer límites, pues pregúntale a tu hijo qué están viendo en la escuela, cómo se siente, cuáles son sus miedos, qué le gusta hacer, quiénes son sus amigos, cómo ve el ambiente de la escuela y fomentamos la plática. Si están 3 horas en TikTok, ¿qué te parece? Pues que nada más sean 2 o que utilicen estas herramientas tecnológicas para el autoaprendizaje. Vale, estás en la tableta, ¿qué te parece, hijo? Vamos a leer. No puedo leer porque estoy trabajando, pero tampoco te dejo que estés las 8 horas con la tableta, ¿vale? Digamos, son algunos ejemplos de estrategia que pueden ustedes utilizar durante alguna junta y consejos para darle a los papás. Más adelante seguimos con las estrategias ya. Gracias, María. Sí. Comunicación con los papás, mírame adelante, escucha activa, flexibilidad, establecimiento de límites claros, resolución de conflictos, comunicación consistente, confidencialidad, eso es bien importante, confidencialidad incluso hasta en el salón de maestros. Ha habido muchas situaciones en muchos colegios donde el salón de maestros es el escenario perfecto para compartir áreas de oportunidad de alumnos y me parece que es algo que merece de todo nuestro respeto. ¿Por qué? Porque son las vidas de nuestros alumnos.
Entonces, eso de confidencialidad me parece algo muy importante que también se tiene que vivir desde nosotros. Y me está gustando mucho cómo se está llevando este webinar, porque si se dan cuenta, yo le voy más a ustedes cómo lo tienen que hacer desde su persona. A ver, tranquila, así puedes recibirlos, pero estos mismos tips anteriores, Jonathan les dio otro enfoque dándoselos ustedes a los papás. Entonces, no sé si lo han cachado así. Yo en la primera parte me centré en, a ver, que se tranquilice, llévalo a que esté más sereno, velo como un área de oportunidad. Y Jonathan luego esos mismos puntos, a ver, ahora transmíteselos a los papás y diles que hagan esto con sus hijos. Entonces, si hacemos esos dos cruzamientos, lo que va a hacer el papá es ver congruencia en nuestra acción y en nuestra palabra. Y entonces vamos formando también a una comunidad de papás, porque yo estoy siendo congruente en mi forma de actuar al momento de recibirlo con las recomendaciones que le estoy haciendo. No sé si estoy siendo clara, Jonathan. Sí, entonces, Completamente de acuerdo, María. entonces el ejemplo siempre arrastra mucho. Yo no puedo pedir algo que yo no doy. Entonces, aquí cuando comunico con los papás, si se dan cuenta, la confidencialidad es muy importante. Si tú le vas a pedir al papá que no utilice o que utilice de forma positiva los grupos de WhatsApp, tú también tienes que ser confidencial o utilizar la confidencialidad con tus colaboradoras o con tus demás compañeras de trabajo o con las demás mamás. Todos sabemos que es una regla de oro que tú no debes dar información de un alumno a la mamá de otro alumno. Eso es una regla de oro, así un básico de la enseñanza. Y obviamente también tenemos que tener una cultura de colaboración. ¿Por qué? Porque los niños todo lo ven y todo lo dicen. Entonces yo no me puedo parar en la junta dando recomendaciones a papás y luego me ve a mí, en mi alumno, en la guardia del recreo, que la Miss está platicando con otra Miss y que justamente le está diciendo, ay, es que fulanito tal, o ay, levántate, o ay, no te pasó nada. O sea, eso también no pasa en estos colegios, pasa en otros países. Pero acuérdense que los niños y todos los estudiantes están en dos puntos, en el punto de sus papás y en el punto de la escuela. Entonces, nosotros tenemos que ser congruentes desde nuestra acción en las recomendaciones que vamos a hacer. Y si yo voy a decir, señores, tengamos una cultura de colaboración entre padres, pues yo lo tengo que vivir también dentro de la escuela para que mi hijo o para que mi alumno vea y le diga, mamá, ¿qué crees? Que las maestras se llevan súper bien. Me encanta ir a la escuela porque siempre están sonrientes o porque siempre se están ayudando o porque hoy fue el concurso o fue el festival del 15 de septiembre y hubo un convivio de tostadas, porque es un ejemplo en el recreo, y todas ayudan, ¿no? Entonces, creo que esto es como muy importante. Por eso digo que me está gustando mucho cómo estamos llevando el webinar, porque en verdad lo veo importantísimo, ¿no? La congruencia, Jonathan. Yo no sé cómo De lo acuerdo. ves tú. Y justamente creo que educar mucho, la mayor parte es el ejemplo. Entonces tenemos que ser congruentes en nuestro actuar. Y antes de pasar a la siguiente, o si quieres, vamos pasando a la siguiente, María, que ya son estrategias igual como tips. Algunas recomendaciones que damos acerca de las entrevistas. Pues primero desde el lenguaje corporal. O sea, si llegamos y estamos con el celular o estamos con los brazos cruzados o a la defensiva, igual tratar de relajarnos mucho, siempre mantener el respeto, ser muy atentos con lo que decía María, con la escucha activa, de todo lo que nos están diciendo, captar bien el mensaje, el objetivo que nos quieren transmitir. La parte insisto, de la receptividad es muy importante. Ser muy accesible. Siempre los papás no perder de vista que nosotros en común
insisto con esta parte, y los papás tenemos como objetivo el bien del niño. Nosotros en esos tenemos que ser un aliado, ya que en las primeras juntas, cuando hay un incidente con los papás, hay que dejar muy claro en esto. Yo quiero lo mejor en este caso para Diego y usted también. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué necesita de mí dentro del colegio para ayudarlo? Y usted también, toda la parte, y con mucha humildad, que también reconozcan qué necesita fuera del aula, en la casa, para que lo podamos ayudar. Hay una condición personal especial, hay algo que pasa fuera de la escuela que yo me tenga que enterar como docente para apoyar la autoestima de su estudiante. Y no olvidar que las personas somos integrales. No puede venir un niño con un mal desarrollo socioemocional desde casa y aquí en matemáticas y español, bueno, lenguajes y saberes ahora, sacar 10. Todo lo que pasa afuera influye también en los estudiantes. Otro de los consejos, por favor, hay que evitar el uso de la jerga educativa o algo muy técnico. Es que como dijo Vygotsky, el contexto es muy importante. Pues sí, pero hay que darnos cuenta que los papás muchas veces son interlocutores, tienen poco tiempo y son, pues digamos que no están especializados. Entonces la idea no es ufanarnos ahí que nosotros manejamos la parte pedagógica y psicológica. No, en un lenguaje mucho más accesible y al grano, siempre cuidando la parte de la diplomacia. Algo que no está de más mencionar, igual no hay que interrumpir ni juzgar a los padres de familia, lo que decía María. Se están incendiando, muchas veces lo que hacemos es echarle gasolina. A ver, permítame, o suben de tono y nos ponemos igual, ¿por qué? Porque somos personas, ¿no? Y al final también tenemos que lidiar con eso, pero siempre hay que dejarlos que fluya, y en esta curva de enojo, lo que decía María, cuando acaban, ahora sí ya podemos platicar, pero en un lenguaje de comunicación. La retroalimentación también les sugerimos que no sea de manera trimestral. Si ustedes ven que hay un foco prendido por ahí, ven al niño que está medio triste, que tenemos un problema de conducta, desde la primera llamada hay que establecer o intentar establecer esta comunicación con los papás. Oye, ve este problema, no quiero que crezca, ¿cómo le hacemos para trabajarlo de manera preventiva y que no se reactive, ¿vale? Y bueno, María, antes de pasar con la técnica del sándwich, nos ayudas con esta parte la famosa técnica de sándwich o la hamburguesa? ¿Nos ayudas con estas 10 estrategias que recomendamos con los padres, por favor? Sí, que ya hay varias que ya has comentado y que hemos parafraseado, pero yo lo que les recomiendo y en una práctica que tuve en un colegio que trabajé, nos funcionó mucho en los cubículos de donde recibíamos a los papás para entrevistas. Si no tienes cubículo o tienes un recibidor o en tu salón, donde tú recibas a los papás, mandamos a hacer unas tarjetas y cualquier persona que entraba ahí tenía este decálogo. ¿Por qué? Porque lo tienes que tener visible. No somos personas que podamos a veces almacenar todo porque no somos máquinas, por lo menos, pues yo creo que los que estamos aquí no, pero esto también les sirve a todos los que entren. Entonces, algo que nos ayudó mucho en el colegio donde yo colaboraba es que pusimos un decálogo y no saben cómo nos iba re bien, porque todos los maestros decían, ay, ¿cómo va esto? Ay, tal, tomaban el tarjetero y entonces había un aprendizaje colaborativo y toda la institución se veía uniforme en la forma en cómo comunicabas y entrevistabas. Entonces, esa es una primera sugerencia. Impriman una tarjeta, enmíquenla y déjenla pegada con una chincheta o bueno, con un clip o sobre la mesa donde reciben a papás. O que cada docente lo tenga y lo lleve y lo estudie antes de entrar, en lo que te acostumbras, porque es una práctica buena que ayuda mucho a que tengas un mejor entorno en la comunidad educativa. Eso era el primer tip. El segundo, bueno, más bien el antecedente. Primero, pues bueno, ya lo dijimos, establece un ambiente acogedor y respetuoso. No, ¿cómo voy a recibir un papá? Yo no puedo recibir un papá en medio de una fila de cuadernos enfrente, donde, a ver, señora, tengo 10 minutos porque es el recreo y aquí está mi fila de cuadernos. No, pues no, ¿por qué? Porque el papá se ve o se siente que no está teniendo la atención adecuada. O sea, no le estás dando a esa persona inconscientemente la atención que te está pidiendo.
2, prepárate con anticipación revisando lo que es relevante de su hijo y sus necesidades, que ahorita les vamos a decir cómo en la siguiente slide. 3, escucha activamente, eso ya lo platicamos, las preocupaciones y perspectivas sin interrumpir. 4, sé claro y conciso al comunicar información sobre el proceso del alumno y posibles áreas de mejora. A ver, aquí es algo bien importante, el elogio no es bueno. Ni el elogio, ni el sarcasmo, ni el satanizar. ¿Por qué? Porque a veces es, no, señora, pues, ¿qué cree que si sigue así? Pues no sé cómo le vamos a hacer. En verdad necesita apoyo y apoyo en serio porque no está entregando todas las tareas. A ver, si yo me pusiera de ese lado o si yo fuera la mamá, o yo fuera esa mamá a la que tú le estás hablando, ¿cómo te sentirías tú? Entonces aquí es una línea muy delgada, ¿no? El que seas muy conciso y muy realista, sin elogios, sin exageraciones, o sea, con un poco más de equilibrio. Luego, fomentar la participación de los padres en el proceso educativo y la toma de decisiones es algo que yo debo de conocer. En la entrevista, por eso yo les decía, pregúntale, señora, ¿le parece que este plan sea el adecuado? ¿Le parece que esto sea constructivo? Porque acuérdate que el 50% del proceso educativo de una persona lo va a pasar en la escuela y el otro 50% lo va a pasar con sus papás. Entonces tú hoy eres parte de la confianza que ha depositado un papá para que le formes a tu hijo, a su hijo. Yo siempre le decía eso a los profesores con los que trabajaba. Ojo, no formamos gansitos, no somos una fábrica, no somos Marinela, donde a todos se tiene que sacar por serie y ponerles el chocolate, el merengue, la fresita y las chispitas. No, una escuela tiene que tallar diamantes. Eso es lo que es un educador. Tiene que ser un artesano. A lo mejor hay veces que nos sale un poco chuequita la artesanía, pero también hay barro que es defectuoso, que hay que moldearlo mucho más, pero sigue siendo una bella pieza de esculpir. ¿Me explico? O sea, nunca te vayas por, ay, otra vez me tocó Jonathan. Ojo, si fuera tu hijo, no te gustaría que se expresaran así de tu hijo. Entonces, esa retroalimentación constructiva y ese proceso educativo tiene que ser conjunta con el papá, ¿no? Las sugerencias prácticas también deben de apoyar mucho el desarrollo del alumno. Voy en el número 6. En el 7 responde a las preguntas de los padres de manera honesta y transparente. O sea, no quieras justificarte. Eso es algo súper común, súper común. Y perdón, no lo tomen ustedes personal. Pero muchos docentes, cuando te manda a llamar la coordinadora y te dice, oye, pero ¿qué pasó con fulano? Lo primero que dices, no, mis, pues lo que pasa es que él estuvo haciendo esto. A ver, no te están preguntando qué hizo bien o qué hizo mal. O sea, sé objetiva y honesta y transparente. Y eso habla justamente de un propósito que es que hoy se ha perdido mucho en la educación. Y es real, o sea, hoy la figura del docente está desvirtuada. Es cierto porque el mismo entorno le ha dado mucho más poder a los papás. Pero si a eso yo le sumo que no tenga honestidad ni transparencia en cómo converso con el resto de mi comunidad educativa o con mi directora o con los papás, pues más se va a demeritar, ¿me explico? Entonces, me parece esto un punto crucial. 2, mantén la confidencialidad, ya lo platicamos. No salgas y luego, ¿y cómo te fue con la mamá de Jonathan? Uy, ni me digas, se puso como loca. Ya sabes, yo la tuve que escuchar primero, porque pues, ¿qué hacía? Y ya que sacó casi todo lo que traía dentro, yo le dije, no, señora, pues permítame, pero aquí vamos a hacer esto y esto y esto. Ojo, o sea, hoy hablamos de generaciones de papás de cristal
de alumnos de cristal y de profesores de cristal, porque hoy también hay profesores que no les gusta tener presión sobre las adecuaciones que tienen que hacer dentro de un aula, incluso para hablar, no sé, o para tener niños, o para hacer procesos de inclusión, más bien, ¿no? Ahí me medio cantinflé, Jonathan, pero, o sea, lo digo en este sentido. Hay veces que también hay profesores de cristal donde dices, no, pero yo, ¿por qué tengo que hacer una adecuación a la planeación? Porque fulano o la mamá no lo quiso llevar al psiquiatra porque tiene TDA. Entonces eso me parece que es algo importante y que es parte de la confidencialidad. Después, demuestra empatía y comprensión hacia las preocupaciones y circunstancias individuales de cada familia, desde la discreción, desde la comprensión, no desde, justamente dice, desde la empatía y comprensión, no desde el punto de, ¿cómo lo puedo decir de una forma que no se oiga fuerte? No desde el morbo, ¿no? No sé, y señora, ¿y cómo va lo de su divorcio? Ay, no, qué barbaridad. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues aquí ya sabe que estamos para echarle ganas. A ver, desde la comprensión, lo que él te quiera contar y nunca poniendo un juicio, siempre diciendo, señora, pues espero que vaya mejor la circunstancia. Aquí estamos para ayudarle en lo que usted requiera. Pero el que yo sobreponga adjetivos, me parece que a veces es lo que hace que muchas veces se intoxique ese entorno, ¿no? Finaliza siempre la entrevista de forma amable y asegúrate que los padres se sientan valorados y escuchados. O sea, un papá que no sale por esa puerta tranquilo, perdón, no funcionaron los 9 pasos anteriores. No funcionó tu esfuerzo. Si el papá no sale en paz, con una sonrisa, voy a decirlo, profesor, no funcionó. ¿Por qué? Porque no lograste el objetivo. Pero si sale dándote la mano y diciendo, Miss, muchísimas gracias, nuevamente estoy convencida de que es la mejor escuela para mi hijo. Fíjate, de entrar un energúmeno que casi le salía un dragón fuego de la boca y que salga así, entonces yo sí te pongo una palomita y digo, clic, lo logró. ¿Qué hiciste en esa hora? Le transformaste el problema en una solución y aparte lo hiciste más cercano a tu comunidad educativa. Entonces, cuando tú lo vives así, tú dime si no es una oportunidad. Claro que se convierte en oportunidad. ¿Por qué? Porque el papá, ¿qué va a hacer saliendo? Miss Lupita es la mejor Miss. Este colegio es el colegio para mi hijo. Ganas tú, gana el niño, gana la familia, gana el dueño de la escuela. Todos ganan. Se inscribe a los talleres de taekwondo, de natación, de plastilina, de todos los que sea, y todos felices. ¿Por qué? Porque este mundo, si elegiste ser docente, venimos a esculpir diamantes, no a hacer gancitos. ¿Me explico? Y vamos a poner rápidamente, John, la otra técnica. La última estrategia, vale. Y hay muy rápido, ahí dependiendo del gusto gastronómico, es técnica de sándwich, de la hamburguesa. ¿En qué consiste? Yo creo que ustedes, muchos ya la habían escuchado. Ahí sí levantan su manita o para saber, no es nada nuevo tampoco, es un consejo. Nada más es un poco de implementación diferente, ¿vale? Lo que queremos hacer es fomentar esta comunicación, pero les decíamos no solamente que sea de manera reactiva, sino que sea un poco preventiva. Para que se vea que nos interesa la comunicación con los padres, sugerencia. Sabemos que la carga administrativa es grande, pero lo podemos hacer de manera mensual, bimestral o trimestral. ¿Qué deseamos? Dar retroalimentación. ¿Cómo? A través de la técnica de la hamburguesa. Ahorita María va a profundizar un poquito más, pero damos una carga objetiva de algo bueno que tienen los estudiantes, deslizamos, sería el primer pan, deslizamos lo que queremos hacer. Oiga, pero el ojo, mire, Omar es muy buen estudiante, tiene una ortografía excelente
y les ayuda mucho a sus compañeros en el campo de lenguajes. Pero se nos distrae mucho, ¿no? No sé qué tal, se nos distrae mucho con el celular. Sugiero, ahí establecemos límites. ¿Qué le parece si al colegio, además aquí está prohibido, usted le retiene el celular en su casa? Porque eso nos va a ayudar para que siga con esta parte de artes. Ponemos la parte final de la tapa del sándwich o de la hamburguesa y damos otra información objetiva que sea de manera benéfica para Omar. ¿Por qué? A los papás no les gusta, y ustedes lo saben mejor que nosotros, no les gusta recibir solamente la queja. Oye, Omar está trayendo el celular aquí al colegio. Bueno, podemos hacer una tabla y esa podría ser una estrategia, una tabla mensual con fortalezas u observaciones, y también eso es bueno y los papás lo agradecen mucho. Oye, estás viendo a mi hijo de manera integral, porque obviamente siempre que llamamos a los papás, por lo general, no solamente es para felicitarlos o decirle que le están haciendo bien con sus hijos, o la parte positiva que vemos en ellos. La idea con hacer una especie de formato sándwich o una idea de hamburguesa sería, identificamos en este mes los avances positivos, pero esto está para mejorar. Y también es viable y es loable poner en la parte de observaciones, bueno, ¿qué te sugerimos? Y ahí podemos tener las estrategias que tenemos más arriba. Hay que establecer límites, apóyalo en la frustración, está bien que no le tenga miedo al fracaso, limítale las redes sociales como sugerencia, ¿vale? Pero de esta manera los papás te van a ver como aliado en el bien superior del estudiante, que es lo que deseamos. Digo, es una especie de consejo. María, ¿tú cómo lo has implementado en tus colegios? Bueno, algo que ha funcionado mucho es evidentemente que atrás del decálogo está un buen combo, ¿no? Obviamente está la hamburguesa, las papas y el refresco. ¿Por qué? Porque hay niños que son excelentes y muy virtuosos y hay niños que pues que dices, híjole, y aquí nada más le alcanzó híjole, pa'l pan y la carne, ¿no? Porque eso es real. Y hay otros que se llevan el combo completo. ¿Cómo lo hemos implementado? Pues primero con un informe previo que todas las maestras tienen que llenar antes de llegar a la entrevista. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hemos hecho? Que escribas lo que vas a decir en ese informe. Entonces, la tapa de arriba le ponemos fortalezas o le ponemos logros o le ponemos justamente de aspectos destacados de Jonathan. Porque no solo académicos, sino también artísticos, si es tu colegio, lleva alguna cuestión de arte, también de deportes, también de actitudes, también de comportamiento dentro de aula, también de valores, también de cómo vemos sus relaciones interpersonales y cómo lo vemos a sí mismo de forma intrapersonal. Entonces, yo tengo que escribir esa etapa. ¿Por qué? Porque en el momento que entro a la entrevista se me olvidan muchas cosas. Entonces la maestra tiene que entrar con ese formato que la tapa de arriba es, pues esto que les digo, como estas fortalezas o estos logros, ¿no? Ya que lo escribe, ahora sí vienen las áreas de oportunidad, o sea, lo que he registrado en el último mes. No puedo decir el histórico de hace 6 meses. ¿Por qué? Porque si hoy el papá te está pidiendo una cita para tratar un tema X, Y o Z, es algo que está pasando hoy, no es algo que pasó, no sé, a principio de año. Y eso es algo muy recurrente. Yo tengo que siempre hablar máximo en un plano atrás de un mes. Y un mes se me hace muchísimo. A mí, yo siempre les decía a mis profesoras, hablemos de los 15 días últimos en cuanto a logros académicos, pero en cuanto a aspectos actitudinales, depende de la edad de tus alumnos. En el caso de los preescolares es muy cambiante, igual que la primaria baja. En el caso de la primaria intermedia y alta, es mucho más no quiero decir equilibrado, sino mucho más bien en la primaria intermedia, que es tercero y cuarto, es como más estable. En quinto y sexto es muy volátil, porque están
unos en la preadolescencia o en la pubertad, y a veces cambia muy rápido la circunstancia. Entonces yo tengo que implementar esta estrategia de acuerdo al grado también. Si soy coordinadora, ojo, tengo que ver que la Miss de quinto no es la misma que la de primero. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor yo me fui muy atrás con un mes, yo lo pondría más bien por 15 días. Y citar todas las áreas de oportunidad siempre con un lenguaje propositivo. O sea, yo cito el área de oportunidad y en automático doy una propuesta. ¿Por qué? Porque si yo nada más me dedico a decir, y es que Jonathan, creo que es bastante distraído, señora, y eso no nos ayuda. Y aparte de que es distraído, trae constantemente el celular. Ojo, yo toda el área de oportunidad sí la estoy mencionando, pero no estoy solucionando. Muy diferente que yo diga, señora, yo veo que Jonathan tiene una área de oportunidad importante, no grande, imagínate cómo te estoy hablando. Porque si yo digo, tiene un área de oportunidad muy grande, la mamá en su mente maximiza. Pero si yo le digo, ve un área ve un área de oportunidad importante, no le estoy dando magnitud. ¿Me explico? Y entonces yo tranquilizo más al papá. Si el papá me dice, ¿cómo que importante? Es algo en lo que nos tenemos que ocupar en esta semana y la otra. Ah, entonces ya le fijas un tiempo. Me explicó al papá. O sea, el papá ya sabe que en una semana lo vas a medir. Ok, maestra, ¿me puede decir en qué sentido? O le explico en qué sentido, señor. Fíjese que en estos últimos 15 días hemos visto que Jonathan casi no interactúa con sus compañeros. ¿Hay alguna situación en casa? No en casita, eso no. Estamos hablando con adultos. ¿Me explico? Con casita hablamos con nuestros alumnos. En casita, ¿cómo te ha ido? Pero cuando tú hablas con papás, a los papás les gusta que les hables como adultos. ¿Me explico? Entonces, a ver, señora, ¿hay alguna situación en casa que hoy no esté favoreciendo el equilibrio, o no el equilibrio, sino que no esté favoreciendo que Jonathan esté entregando tareas? Fíjate qué práctico lo estoy poniendo, ¿eh? No, Miss, todo está bien, nos ha llamado la atención que se duerme muy tarde. Señor, ¿no cree que pudiera estar teniendo acceso al celular? No, Miss, fíjese que lo recogemos. Ok, ¿hay alguna otra circunstancia que usted identifique? Ya hasta que indagas en qué es el área de oportunidad. O sea, hasta que veas por qué esa área de oportunidad se presentó. Es un poco cuando vas como con el médico. Ok, ya una vez que lo detectas, no, pues fíjese que últimamente se vino a vivir a la casa su prima de Guadalajara. Tú dices, qué raro, ¿no? Digo, es una tontería la que estoy diciendo. ¿No será que a lo mejor están pasando mucho tiempo jugando a algo o comparten habitación? El tema que sea, no estoy diciendo una soncera. Ok, señora, le propongo que hagamos, ¿cómo ve si hacemos esto? Si establecemos este límite. Si usted lo establece en casa de esta forma, yo dentro del aula puedo medir tal situación. ¿Y le parece que nos veamos en 15 días? ¿Por qué? Porque es un plazo o sea, tú no puedes lanzar el área de oportunidad, decir una propuesta y luego no supervisarla. ¿Me explico? Porque ¿con qué se va a ir el papá? Va a decir, pues la mía ya me dijo que haga esto, pero también hay papás de cristal. Entonces, hay muchos que saben por qué está así su hijo. Y a lo mejor mucho es culpa de que ellos no dan seguimiento. Y te van a querer echar la culpa. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Pues con más seguimiento. Si no, no hay forma, ¿no? Y luego termino diciendo, señora, fíjese que al final, qué bueno que pudimos encontrar estas 5 acciones. Pero esa parte la tienes que llenar en un formato. ¿Por qué? Porque si yo llego de momento, el papá me agarra en curva, ¿eh? Entonces, eso es a lo que se refiere con llegar preparado a la entrevista.
Entonces, ¿cómo lo implementaba yo en mi escuela? Pues de entrada el decálogo estaba en cada cubículo. Y 2, no podía entrar una maestra a una entrevista si no había supervisado la coordinación ese formato. Y si no era la coordinación, era la psicóloga. Y si no era la psicóloga, era tal vez su pareja o sea, cuando compartes maestra de inglés y de español. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque aparte de una buena supervisión de alumnos, obviamente el coordinador tiene que estar enterado. Entonces, esa es una sugerencia que les quiero hacer.